Pearls se dio cuenta de que todo tiene dos caras. No puede haber día sin noche, arriba no existiría sin abajo, adentro y afuera son polos opuestos, amor y odio, resentimiento y aprecio, dependencia e independencia, miedo y deseo, el buen chico y el matón, el crítico y el defensor, el dictador y el desalentado. Reconoció que hay dos partes de uno mismo que siempre están en desacuerdo: el perro de arriba y el perro de abajo. El perro de arriba tiene una actitud rigurosa. Siempre le dice al otro lo que debe hacer y no debe hacer, y le amenaza con lo que sucederá si desobedece. Debes hacer tus tareas todos los días o de lo contrario de mayor serás un ignorante. No debes usar ese tono de voz con los adultos. Si lo haces te castigarán. Debes usar las dos manos cuando montes en bicicleta o te caerás. El perro de arriba es contundente y directo y manipula mediante amenazas. El perro de abajo se deleita frustrando las demandas del perro de arriba. El perro de abajo dice: te prometo que lo haré mañana. O traté de hacerlo, pero no pude. El perro de abajo es astuto, es indirecto y manipula quedándose siempre corto con respecto de las expectativas y demandas del perro de arriba. El perro de arriba y el perro de abajo luchan por el control y cuando no están bien integrados, el individuo desarrolla algún tipo de autotortura. A veces, este juego de la autotortura se camufla detrás del nombre de la mejora personal, y el individuo pasa año tras año torturándose a sí mismo con nuevos programas de superación personal y siempre se siente culpable por no estar a la altura de sus propias expectativas. Peirce no creía en analizar, creía en la integración. Creía que los sueños son una vía directa hacia la integración y que todos los elementos de un sueño son aspectos repudiados de la personalidad de quien sueña el sueño, una parte rechazada de uno mismo. El sueño lo consideramos como una creación artística en la que dos fuerzas opuestas se sitúan en primer plano con el propósito de alcanzar la integración. Instruimos al cliente para que represente todas las diferentes partes del sueño, incluso objetos como pasillos, escaleras o tal vez el viento o una montaña, y que relate cómo se siente al ser ese objeto o persona, cuáles son sus pensamientos, los sentimientos, las expectativas y los miedos. Podemos proponer a la persona que mantenga un diálogo entre dos personas en el sueño o dos objetos. Según Peirce, los agujeros y la personalidad del cliente se harán obvios al hacer el trabajo onírico. El cliente se sentirá confundido o adormilado o tratará de cambiar de tema cuando le pidamos que haga el papel de cierta persona u objeto, que se solape con algún agujero de su personalidad. Tenemos conciencia de tres zonas: conciencia de nuestra propia conciencia y el mundo externo y conciencia de la zona intermedia.
A esta zona intermedia en el ámbito de la Gestalt se la llama Maya. Esta es la zona de actividad de la fantasía, o también comúnmente se le ha llamado la mente. Aquí es donde existen todos nuestros miedos imaginados, todos nuestros introyectos, todos nuestros conceptos sobre los roles que jugamos en nuestra vida. Aquí es donde fantaseamos con expresar nuestros sentimientos internos y con expresar nuestras emociones. Aquí es donde le vociferamos y le gritamos a nuestro jefe o le hacemos el amor a una mujer hermosa. Pearls animaba a sus clientes a perder la cabeza y recuperar sus sentidos, a estar en contacto con el mundo y a estar en contacto con su verdadero yo. Pearls nos advertía de que la ansiedad es la brecha entre la hora y el más tarde. Cada vez que abandonas mentalmente el presente y fantaseas sobre lo que sucederá en el futuro, experimentas ansiedad. Pearls creía que los clientes acudían a la terapia porque querían cambiar algo de sí mismos que no les gustaba o para deshacerse de alguna incomodidad, una sensación crónica de tensión o ansiedad, dolores de cabeza recurrentes, hábitos indeseables, pero mientras que el cliente a menudo prefería evitar la incomodidad y ansiosamente deseaba implementar cambios, Pearls creía que el cambio solo podía ocurrir a través de la voluntad de experimentar primero cómo es uno mismo, experimentar plenamente qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Creía que la incomodidad del cliente se debía a algún tipo de interrupción en el proceso de la autorregulación del organismo. Le pediremos al cliente que centre su atención en o que se mantenga en contacto con el dolor o la incomodidad o la sensación desagradable y que no se evada o cambie de tema. Al permanecer con la incomodidad, el cliente puede darse cuenta y aprender cómo la está causando. El cliente puede darse cuenta de que aprieta los dientes o que contrae los músculos del estómago, por ejemplo. Se le puede indicar al cliente que exagere el comportamiento, que apriete la mandíbula con más fuerza y apriete aún más los músculos del estómago. A través de este proceso de exageración, el cliente a menudo llega a descubrir cuál es el propósito de ese comportamiento. El cliente puede decir: cuando aprieto los dientes o aprieto el estómago, me ayuda a contener los gritos y a no perder el control de mí mismo. O me ayuda a dejar de llorar. El terapeuta, al darse cuenta de que tensionar y apretar es una autointerrupción del propio cliente, le pedirá al cliente que vocifere y grite a una silla vacía, en la que pueda imaginar a la persona con la que está tan enojado, o podría preguntarle al cliente si le vendría bien llorar. Es la autointerrupción del cliente lo que conduce al desarrollo de síntomas
psicosomáticos. El apretar los puños puede conducir a dolores de cabeza recurrentes o el tensamiento muscular a dificultades respiratorias o quizá tartamudeo. Cuando el cliente acepta sus sentimientos más profundos y los expresa abiertamente, el sentimiento o comportamiento indeseable cesará. El cambio solo ocurre al profundizar en uno mismo y aceptar los sentimientos que están presentes. Esta es la paradoja del cambio. Luchar contra un síntoma o interrumpir los sentimientos solo conlleva a empeorar la situación. Peirce practicaba la terapia individual en un entorno de grupo. Cada participante del grupo trabajaba individualmente con Fritz Perls. La silla caliente es la silla en la que se sienta la persona que está haciendo el trabajo terapéutico. Perls disponía de una silla vacía para que el cliente pudiera cambiar de asiento y mantener un diálogo entre dos partes de sí mismo o dos elementos de un sueño. Invitaba al participante a que comenzara su viaje terapéutico con la frase: "Ahora yo soy consciente de". Cada palabra de esta frase está cuidadosamente elegida para un propósito específico. La palabra ahora mantiene al cliente en el presente. Le recuerda que, incluso cuando nos referimos a eventos pasados, debemos ser conscientes de lo que estamos experimentando en el presente. En lugar de escuchar verbalizaciones sobre los problemas del cliente y en lugar de tratar de averiguar por qué el cliente tiene tales problemas, se le indica al cliente que actúe o reviva el problema o trauma como si estuviera ocurriendo en este momento y que se dé cuenta de ello, de sus reacciones emocionales y de su comportamiento. También es útil recordarle al cliente que el momento presente siempre está cambiando. El tiempo no se puede congelar ni detener, ni siquiera por un instante. Y eso, por supuesto, significa que el cliente debe aceptar el hecho de que él y sus sentimientos también están en un proceso de cambio constante. La analogía de Peirce de la reproducción de un disco de vinilo es excelente. La música solo se puede escuchar cuando el disco y la aguja están en contacto, y solo se escuchará el patrón en el disco que está en contacto con la aguja, no el patrón que estará en contacto en 2 segundos o el patrón que estaba en contacto hace 2 segundos. El futuro aún no es, el pasado ya no existe. Además, si el disco se detuviera, la música también se detendría. Parece que la música solo se puede escuchar si se permite que el proceso continúe. No se puede detener ni por un instante. La palabra yo se usa para aumentar el sentido de responsabilidad del cliente sobre sus pensamientos, sentimientos, comportamientos y síntomas neuróticos. Le impide actuar como una víctima indefensa y pasiva. La palabra soy aumenta la conciencia del cliente sobre el hecho de que lo que él llama sus sentimientos, emociones
pensamientos y comportamientos como si le pertenecieran son en realidad quien es. La palabra consciente proporciona al cliente una nueva mirada de sí mismo, de cómo se expresa y de cómo inhibe su autoexpresión. Peirce siempre enfatizó ser consciente del comportamiento no verbal e intraverbal, sentimientos, emociones, sensaciones corporales, cambios respiratorios, expresiones faciales, gestos, fantasías, una mirada confusa, un bajar la voz, un levantar la voz, un golpeteo de la mano sobre el brazo de la silla, un humedecimiento de los ojos, sentarse derecho de repente, evitar el contacto visual. Creía que el comportamiento no verbal e intraverbal era más auténtico y una expresión más verdadera del yo real. Sin conciencia, el cliente experimenta una sensación de estar estancado. La conciencia ayuda al cliente a darse cuenta de que tiene opciones. Al aumentar el alcance de la conciencia del cliente, aprende que los sentimientos y comportamientos en un aspecto de su vida están relacionados con los sentimientos y comportamientos en otro aspecto, ya sea pasado o presente.